entonces vamos a recordar que corresponde hablar sobre innovaciones en arquitectura e infraestructura en salud. La infraestructura hospitalaria juega un papel crucial, no solo en la atención médica, sino también en la experiencia que viven nuestros pacientes y en los resultados sanitarios que estamos obteniendo. Hoy nos vamos a reunir a discutir cómo el diseño de los hospitales del futuro puede marcar una diferencia significativa desde la sostenibilidad y la eficiencia energética hasta la respuesta ante pandemia y el impacto también que tienen las políticas públicas sobre los diseños hospitalarios. Quiero invitar a este escenario a compartir con nosotros a Jimmy Walker Vergara. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Concepción y es director del Hospital de Quilpué y futuro Hospital Biprovincial Marga Marga. Bienvenido, Jimmy. También quiero invitar a Fernando Lacalle, subdirector administrativo del Hospital de Salvador. Bienvenido. Y también vamos a invitar al escenario a Macarena Zapata. Ella es enfermera de la Universidad de Chile y es subdirectora de Análisis de la Información del nuevo Hospital de Melipilla. Además, es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas. Bienvenida, Macarena. Y finalmente, quiero invitar a este escenario a Isabel Abarca. Ella es subdirectora médica de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional del Cáncer. Bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de FISA y GL Events a participar de Expo Salud 2024. Por ahí podrían decir, oye, no hay arquitectos en la mesa. Pero esta es la instancia para pedirle a los arquitectos que puedan también resolver y ayudar a resolver las necesidades que tienen los equipos sanitarios, que son los que finalmente entregan salud. Así es que vamos a abrir el debate, ¿cierto? Conversando acerca de cómo estas innovaciones en arquitectura e infraestructura hospitalaria pueden mejorar la experiencia del paciente. Así que vamos a partir. No sé si está... sí. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Sobre cómo mejorar la experiencia del paciente como a través de la infraestructura, yo creo que el foco está en cómo se piensa el proyecto en cada una de sus etapas, con foco en las necesidades de los pacientes y de las personas. En el caso del Instituto Nacional del Cáncer, además es un proyecto particular que se centra en el manejo integral de una patología, que tiene formas de fluir, de abordarse el paciente distintas a un hospital general que tuviese múltiples manejos de patología, como decía antes la presentadora de Clínica Pasteur. Por lo tanto, creo que el foco está ahí. Como la prioridad para el proyecto de inversión está primero puesta en levantar adecuadamente el flujo de atención, sus necesidades e ir pensando cada una de las etapas con el paciente en el centro. Ahí, para los arquitectos, nosotros tenemos la ventaja de tener un equipo que se ha vinculado muy de cerca con los equipos clínicos. Estamos en la etapa de diseño y construcción, ahora en el diseño de arquitectura, y esa conversación, ese vínculo entre los clínicos que están directamente relacionados con los pacientes y los arquitectos, creo que ayuda a poder pensarlo mejor en ese sentido. Macarena, y también desde el punto de vista de la enfermería, ¿cierto?, donde en la conexión con el usuario, con el paciente, con su familia, porque muchas veces también olvidamos que el paciente no está solo, también está acompañado por familiares, por personas cercanas que comparten esta experiencia en la atención sanitaria. ¿Cómo ves tú la importancia del diseño en esta experiencia? Bueno, nosotros, ¿se escucha? Sí, sí. Estamos en el Hospital de Melipilla. El Hospital de Melipilla, bueno, tiene desafíos desde la construcción, ¿ya? Buscar un lugar, un espacio físico que tuviera fácil acceso, porque la mayoría de nuestros pacientes actualmente nosotros los derivamos hacia Santiago en este minuto,
por un tema de tecnología, de la falta de escáner o de resonador, que son elementos que cada vez están dentro del área diagnóstica como parte de los equipamientos que necesitan las instituciones y que de alguna manera siempre cuando uno quiere buscar algún tratamiento por una determinada patología tiene esas limitaciones, ya el acceso. Tenemos también dentro de la distribución que existe en el terreno asignado que nosotros tenemos como hospital, hay una extensión ya territorial importante. Por lo tanto, tenemos que considerar cosas tan básicas como el acceso de los usuarios hacia nuestra institución. Nosotros ahora estamos próximos a cambiarnos al hospital nuevo y la verdad es que hemos trabajado harto en gestión del cambio y en puesta en marcha. Y ahí se hace trabajo con la comunidad, específicamente para ver cuáles son las necesidades que tiene la población y cómo quieren ellos acceder acompañando a su familiar o cómo quieren recibir el tratamiento dentro de la institución. Y bueno, y ahí lo que hemos ido desarrollando han sido trabajos como encuestas, trabajo directamente relacionado con la comunidad, acercándonos hacia terreno y levantando en el fondo las necesidades. Desde el punto de vista de enfermería, la brecha más importante yo creo se produce en el área tecnológica, porque desde que los proyectos nacen, estamos hablando que hay documentos del proyecto del Hospital de Melipilla del año 2012, levantamiento modelo, ¿ya? Posteriormente viene el EPH, que es del año 2015. Entonces, imagínense si su celular queda obsoleto en un año, ¿cómo quedan obsoletas las tecnologías de la información para la atención de pacientes? O sea, lo que antes era, a lo mejor en el diseño, está ampliamente fortalecido el tema de los Vox, ¿ya? O también los espacios físicos para poder recibir a los usuarios y a sus familiares en salas de espera. Actualmente eso ha tenido todo un vuelco en el modelo y lo que se necesita es, por ejemplo, que esté el familiar dentro de la misma habitación del paciente, ¿ya? Y eso va cambiando, y como van cambiando las normativas, también yo siento que la velocidad con la que cambian los proyectos arquitectónicos de las instituciones no van al mismo ritmo. Desde el punto de vista de enfermería, cada vez hay más tecnología, o sea, tenemos, allá afuera están con unos relojes, unos dispositivos para poder hacer llamados de pacientes hacia el personal clínico. Vimos ahora como presentaban varios los dashboards. O sea, desde el punto de vista de la gestión uno también quiere tener acceso a tecnología y poder viendo en tiempo real qué va ocurriendo. Así que el tema de las cámaras, para poder tener vigilado a los usuarios que a lo mejor no quedan tan a la vista de las estaciones clínicas, es una serie de factores y que en el fondo existen las expectativas del usuario, de su acompañante, su familia, el arquitecto, el que desarrolla el proyecto, y toda la normativa clínica que tenemos que irnos apegando a medida que vamos avanzando en la implementación. Sí. Fernando, les toca liderar un proyecto de renovación enorme. ¿Incorporaron la experiencia del paciente dentro del diseño? Bueno, no sé si se escucha. Es importante cuando hay proyectos desde, por lo menos el proyecto de reposición del Hospital de El Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría, donde cambiamos nosotros de una infraestructura de 45.000 metros cuadrados a una infraestructura de 186.000 metros cuadrados. Ese diseño arquitectónico tiene sus fases, tiene sus tiempos, muchas veces, como lo han comentado ustedes, quedan desfasados en el tiempo. Pero cuando uno está mirando, y uno puede hacer referencia a las mismas charlas que tuvimos acá, la CMA, el One Day Clinic, los actos únicos en la atención de los pacientes, hacen que esos mismos procesos, esas mismas formas de ver la infraestructura, tienen que permitir esos cambios. Por lo tanto, los modelos que están asociados a la infraestructura que uno va a tener, porque eso finalmente va a ser algo, la infraestructura va a ser algo rígido, pero la forma como nosotros nos movemos dentro, la forma como podemos atender a los pacientes, a nuestros usuarios, y por lo tanto cuál va a ser la experiencia que ellos van a tener cuando lleguen a su atención, es la que hay que potenciar. Es decir, cómo con esa infraestructura, cómo con esa arquitectura que se genera para este edificio, que debe tener las condiciones mínimas, obvias, para poder dar la atención de los pacientes,
se engancha y conversa con modelos que sean tecnológicamente sustentables, que sean capaces de ir mutando y permitir la innovación en esos equipos para esa mejora continua que se necesita en los pacientes. Muchas gracias. Y Jimmy, me tocó hace poco conocer uno de los hospitales más modernos en una comuna vecina a Quilpué. Y ustedes también están en un proyecto de reposición bien importante. Sí. ¿Cómo logran que este proyecto incorpore la experiencia del paciente en el diseño? Mira, yo creo que, primero, gracias por la invitación, pero lo primero es reconocer que tenemos un tema desde el momento que construimos el EPH hace más de 15 años al hoy. Y ese es un tema que tenemos que hacernos cargo desde el sector. El tiempo que transcurre desde el momento del diseño a la construcción. Y en el caso nuestro, el modelo de financiamiento que tiene que ver con fondos sectoriales nos ha permitido involucrarnos de mejor forma en la obra en cuestiones simples. Yo lo digo desde la ingeniería, claro, hay un baño universal y los arquitectos diseñan los espacios, ¿cierto? Y todo cae perfecto ahí en el plano. Y lo que hay que hacer es llevar la silla de ruedas y ver si tiene el giro o no tiene el giro. Y si no tiene el giro, hay que reclamar y decir no tiene el giro. O la señalética, o cómo está pintado, claro, bonitos colores, y el diseñador ahí se vuela con los colores. Y cuando al paciente decimos vaya a la Torre Roja, resulta que está el rojo pasión, rojo italiano y muchos colores. Entonces hay que simplificar la cosa y decirle, ¿sabe qué? Rojo, amarillo, verde, verde cae, rojo hospitalizado, amarillo será otra área. Entonces tenemos que involucrarnos desde la sencillez para reconocer qué tipo de paciente estamos atendiendo. Chile está viviendo un cambio demográfico importante, van a haber más adultos mayores atendiendo en nuestros hospitales, por tanto también aquello tenemos que hacernos cargo, el tipo de letra, como el tamaño de la letra, increíble, son cosas pequeñas y grandes a la vez. La señalética que está en el piso para los no videntes, o hacernos cargo también de las diversidades de género que tiene un impacto en el tipo de baño, cómo el baño se enfrenta a la realidad. Y son temas que la sociedad hoy día mira, pero no hemos sido capaces a veces de reflejarlo en el diseño arquitectónico. Y aquí importa mucho las actividades que la dirección o los equipos directivos hagan con la comunidad. Hay que preguntarle a la gente cómo es el diseño de hospitales. Hay que preguntar, no suponer. Y yo creo que esa es una actividad importante que tenemos que ser capaces de recoger. Cómo ellos ven su hospital, cómo en el diseño, y también hacernos cargo de las realidades, por cierto, demográficas, las realidades geográficas. De repente diseñamos hospitales con todo verde y estamos en Coquimbo, estamos en Atacama, donde el agua es escasa, donde no es posible mantener las áreas verdes. Entonces también el paisajismo juega una importancia en función del clima. Y yo creo que son cosas que tenemos que rescatar de la cultura de la población o de la cultura de las personas. Hay que preguntar. Yo creo que eso es sumamente importante, no creer que como hay hospitalarios o arquitectos hospitalarios que hacen el diseño, creer que hay una respuesta solo desde el punto de vista técnico. También tiene que ver de cómo involucramos a las personas en el entorno y en el diseño hospitalario, y también a los funcionarios. De repente las buenas ideas también salen de aquellos que están en el día a día haciendo las cosas. Sí. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, y tomando en cuenta esta experiencia del usuario, es que en los hospitales nuevos que se están entregando hay dificultades, por ejemplo, con la señal de los teléfonos celulares, sobre todo en las plantas bajas. Entonces, personal o funcionarios en primer lugar, pero también familiares que acompañan a los pacientes o los mismos pacientes, no tienen acceso a su teléfono, a su smartphone en los primeros pisos,
porque no tienen buena cobertura de teléfono. Entonces, ahí también a veces nos preocupamos mucho, como bien dices, del diseño, nos preocupamos mucho del color, pero empezamos a dejar de lado estos detalles que marcan la diferencia a la hora de vivir una experiencia en un momento doloroso como es atenderse con un problema de salud. Y ya que tocaste el tema de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, vamos a partir nuevamente con Isabel. Estamos en el momento de aprovechar estos proyectos de eficiencia energética, sobre todo en una gran comuna como es Santiago, donde cada vez, ¿cierto?, los requerimientos energéticos son mayores. El proyecto de ustedes también es gigante. ¿Lo han incorporado en el diseño? Sí, bueno, en el caso del proyecto que está, justo como decía antes, en la etapa de diseño definitivo, es un buen momento para poder integrar. Los hospitales producimos un alto impacto ambiental, ¿no? Para generar impacto sanitario, consumimos mucha energía. Por lo tanto, para equilibrar como los elementos de la eficiencia energética y sostenibilidad, justamente debemos integrarlos desde ahora el elemento clave. Hay por una parte normativa, criterios de diseño que la autoridad ha ido incorporando en los contratos de la empresa que en el caso nuestro se adjudicó el diseño y construcción del instituto que deben cumplir. Sin embargo, coincido que los tiempos que van tomando cada una de las etapas no hace que necesariamente esas exigencias piensen en el futuro, ¿no? A veces quedamos un poquito lentos. Sin embargo, en el diseño sí se pueden ir pensando elementos que ayuden a integrar los componentes de eficiencia. No sé, se ha puesto mucho foco en el uso de luz natural, ¿no?, en el emplazamiento del edificio en el terreno, en los temas de clima, y en el fondo tratar de darle esa mirada integral para aprovechar de mejor manera aquellos elementos que permiten luego un funcionamiento más eficiente del edificio al servicio de las personas. Creo sí, de todas maneras, que tenemos ahí como que avanzar más rápido en ciertas exigencias que se puedan hacer exigibles, valga la redundancia, para los contratos que ya están en curso, nosotros en diseño, pero mis compañeros están casi por cambiarse, ¿no?, con la infraestructura ahí, y es probable que ahí todavía haya espacios de mejora que podemos incorporar. Sí. Macarena, ¿ustedes cómo lo han hecho? Mira, nosotros en el hospital igual tenemos un área de proyectos de innovación, ¿ya? Y hemos tratado de resolver algunas temáticas y buscando empresas que nos pudieran ayudar en un poco proyectándonos lo que es el futuro. Por un lado, cosas que hacemos así dentro del hospital actualmente y que tienen que ver con utilizar bien los recursos o por lo menos no generar tanta desperdicio y basura, está el tema de los expurgos. ¿Ya? Se realizan los expurgos con empresas certificadas que a través del reciclaje. Nosotros tenemos actualmente ficha de papel en los sectores de hospitalizados, ya por lo tanto existe toda la normativa de la eliminación de estos registros clínicos después de los 15 años, cuando por ejemplo pacientes fallecidos donde no hay movimiento de historia clínica, y eso lo hemos ido sorteando con empresas que nos pueden entregar el servicio para poder eliminar de una manera apegada a la normativa y también que nos permita a ellos hacer reciclaje. En alguna oportunidad también tratamos de explorar el reciclaje de las mascarillas en época de pandemia. Había una empresa súper buena, la escuchamos un día en la radio, y ellos lo que hacían con las mascarillas era transformarlas en elementos de plástico, ¿ya?, que podían ser reutilizados en el mismo hospital. Pero ahí, al igual que otras exploraciones que hemos hecho en proyectos de innovación, por ejemplo, ver la opción de tener vehículos eléctricos, tenemos ciertas limitaciones. ¿Ya? Y las limitaciones van, por ejemplo, apegándonos al tema de hoy día que tiene que ver con la parte de la arquitectura del hospital, el diseño. Por ejemplo, nosotros avanzamos harto en buscar la opción de tener un vehículo eléctrico. ¿Ya? Finalmente, cuando llegamos a esa instancia, nos damos cuenta que el hospital, como está diseñado con un proyecto que va muy de acuerdo a lo que era vanguardia, pero en el año 2015, ya por lo tanto nos encontramos con una limitación, y es dónde cargamos el vehículo, ¿ya? Porque claro, están las ambulancias, están los accesos, pero no están los dispositivos y hacer todo el cambio
ya del hospital con respecto a los arranques eléctricos y por dónde va a pasar la fuente de combustible, en el fondo para esto ya son palabras mayores. Entonces, esa es como una de las limitaciones. Con respecto al reciclaje de las mascarillas, también avanzamos harto en eso. Y la limitación es que todas estas empresas de reciclaje están hechas, pero para eliminar la mascarilla, la doméstica, la que tú tienes en la casa, no aquella que por infecciones asociadas, por IAS, tú te das cuenta que esa mascarilla, o sea, la probabilidad de que esté contaminada es altísima y ya no puedes eliminar en el mismo flujo de los desechos habituales. Y así, pues entonces somos, en el fondo a mí lo que me hace ruido es en la generación de tanta basura hospitalaria y que en eso, por ejemplo, no hay proyectos de desarrollo como más potentes que nos pudieran ayudar a cuidar el ecosistema y eso. También algo que hemos visto y nos hemos dado cuenta es con el tema de las baterías de litio que ocupan en parte de la infraestructura del hospital y que claro, lo que ahora, por ejemplo, para las instituciones a veces es un tema, la eliminación del asbesto en construcciones muy antiguas, en unos 20 años más o 10 años más va a ser un tema poder eliminar ese tipo de batería. Y así, pues, la tecnología va avanzando y también hay cosas en las que podemos ir trabajando, pero hay limitaciones del punto de la normativa que no nos permite ajustarnos. Hospitales verdes y saludables. Claro, claro. Un hospital contamina por cama más que un hotel. Ese es uno de los parámetros. Fernando, no sé si el Nuevo Salvador va a ser el más grande de Chile, pero creo que andamos por ahí. No va a ser el más grande de Chile, pero va a ser un hospital bastante grande. En términos de la eficiencia energética, uno tiene que pensar cuál es la situación en la cual estamos hoy. Hoy uno mira la cantidad de proyectos que tiene el Ministerio de Salud de la construcción de nuevos hospitales. Lo comparamos, por ejemplo, con El Salvador, que es un hospital del 1875, por lo tanto comprenderán que la eficiencia energética en ese tipo de infraestructura es, por decirlo menos, nula. Entonces, cuando uno mira estos nuevos proyectos donde van a tener sistemas de control centralizado, sistemas de clima, sistemas de energía solar, una serie de cosas que no son nada nuevo para lo que uno está comparando, pero para nuestro propio sector, y tal cual como tú lo dices, cuánto contaminamos nosotros por cama, la huella de carbono que nosotros estamos dejando, ir a estándares bastante más modernos, más actualizado, creo que ya de por sí es contribuir al medio ambiente. La eficiencia energética que van a tener este tipo de hospitales con el tipo de tecnología que van a tener es un salto cuántico versus lo que tenemos hoy día. Y en ese sentido creo que estamos completamente alineados con lo que son las políticas medioambientales del país y lo que obviamente requieren nuestros pacientes para ser atendidos. La huella de carbono, el seguimiento que tenemos de los pacientes, ser un hospital verde, son aspiraciones que uno tiene cuando tiene la infraestructura, la arquitectura que permita llegar a ese objetivo. Muy bien. Y Jimmy, ¿qué le hubiera gustado para su nuevo hospital de María Marga? El hospital de Quilpué son 5.000 metros cuadrados más container. Lo digo porque todos tenemos container en muchos lados. Obvio. Salvan, sí. ¿O no? Y nos vamos a una infraestructura de 75.000 metros cuadrados sin container. Espero que en un par de años diga sin container aún. ¿Ya? El 60% de la energía eléctrica va a ser producida con paneles solares y el 40% a través de unas bombas de calor o bombas de generación eléctrica. Esperamos que en el diseño aquello se cumpla. Hay control centralizado, por cierto, en cada uno de los espacios. De hecho, la sala tiene sensores de luminosidad, cosa de compatibilizar la luz natural con la luz artificial. Entonces, si hay más luz natural, hay menos luz artificial. Y en el diseño también se ha contemplado cierto traslado de residuos de la manera más eficiente. Pero yo creo que tenemos que seguir avanzando y valorando aquello en nuestras propias licitaciones. Yo creo que tenemos que los profesionales y miembros del sector también hacernos cargo de aquello.
La cantidad de basura que elimina un hospital, bien lo decíamos, es muy alta. No voy a hacer la propaganda, pero me llamó la atención de un stand que está allí, que hace la economía circular y termina aportando para la industria del cemento los residuos. Yo creo que tenemos que valorar aquello y ponerlo en nuestras bases de licitación como un puntaje adicional y quizá en un tiempo más casi obligatorio, de cómo las empresas también y cómo la industria hospitalaria se hace cargo de los residuos que genera, medir la huella de carbono que vamos generando. Y eso va a contribuir a crear una cultura hospitalaria que se haga cargo también de esos factores, no solo de los aspectos sanitarios, que son lo más relevante, el core del negocio, sino también de cómo nosotros y nosotras nos hacemos cargo precisamente de este planeta, que es el único que tenemos, y cómo nosotros también contribuimos a minimizar la huella de carbono. Lo bueno de este hospital en Marga Marga es que precisamente ha incorporado tecnología para eficientar el uso de la energía. También el diseño paisajístico, de evitar el uso de agua para mantener ciertos sectores verdes y aprovechar, por cierto, otro tipo de paisajismo que minimice el uso del agua, termopaneles y alguna eficiencia en términos de la luz natural. O sea, yo creo que hay un avance cualitativo y cuantitativo comparado con los 5.000 metros cuadrados más container que tenemos hoy día. Sin duda. Oye, y bueno, o estamos en proyectos iniciales o estamos ya avanzados en la construcción, es la realidad del panel que tenemos hoy día. Pero partimos de la base en que por lo menos los diseños, en el mejor de los casos, tienen 10 años en proyecto médico arquitectónico terminado, por lo menos, hasta que se inició la construcción. ¿Creen ustedes que sus establecimientos están preparados, por ejemplo, para enfrentar arquitectónicamente una nueva pandemia? Bueno, en el caso del instituto creo que estamos como en el momento en que podemos incorporar elementos que ayuden a responder mejor, dado que el diseño definitivo está en la mitad y debería estar construido y abierto a los pacientes y a la comunidad del instituto en agosto del 2030. Espero que pueda ser antes. Por lo tanto, si bien nuevamente el Estado, la normativa y la regulatoria se demora en poder incorporar nuevos criterios que se adecúen a la realidad y al aprendizaje que se tuvo con la pandemia, sí se puede en la etapa de diseño considerar elementos de flexibilidad la mayor posible en el uso de los espacios que permita su reconversión, remirar y observar los elementos de clima, aislamiento y independencia, ¿no?, en la ventilación y en ese manejo de aire, de gases que permita responder, dependiendo de la naturaleza de una futura crisis o pandemia, a nivel de materialidad, ¿no?, facilitar que sean desinfectables. Y diría yo que los diseños hospitalarios, incluyendo el nuestro, también están permitiendo remirar los flujos, ¿no?, como la separación. Hoy día el instituto funciona en un edificio del año 30 y por lo tanto se mezclan los flujos de los pacientes, de los suministros, del personal, que obviamente nos pone en una situación muy compleja para enfrentar una situación de crisis o otra pandemia, separar flujos para reducir riesgo, incluso responder frente a emergencias. Eso sí está recogido en el diseño y creo que nos va a poner en un mejor pie. Sin embargo, creo que de todas maneras tenemos que mirar como más integralmente y acelerar los procesos normativos, porque, como decíamos, los contratos son a largo plazo. Quienes se adjudican dichos contratos, claro, están obligados a incorporar elementos normativos, pero los que no requieren largos procesos burocráticos para ir a requerir los recursos para incorporar algo que a lo mejor la evidencia científica ya lo dice, el sentido común lo tiene ahí. Sin embargo, el criterio de diseño de la especialidad o el contrato para la construcción, para el diseño, en fin, no lo recoge. Así que creo que estamos en una mejor condición de si hoy día ya estuviésemos como en construcción, pero tenemos que aprovecharla muy bien para estar realmente bien preparados. Y en el caso tuyo, Macarena, ¿cómo estamos preparados? O sea, absolutamente, porque ya la experiencia de haber tenido una pandemia, de haber vivido una pandemia desde el punto de clínico, para cualquier persona que trabaje en un hospital ya es un ganancial. O
O sea, esto nos provocó cambios, pero como pensamos, y yo creo que a varios les ha pasado que si se suben a un ascensor y ven a alguien que está tosiendo al lado de ustedes, o sea, no era la misma reacción que uno tiene ahora, o por lo menos algo como una taquicardia que llega a dar porque alguien está tosiendo al lado, versus lo que ocurría en el 2018, que era algo que no importaba, ¿ya? Entonces sí, sin duda nosotros sí, yo siento que en el hospital estamos súper preparados, porque yo creo que, bueno, parece un poco así como romántico, pero el enfrentar la pandemia, o sea, el capital humano fue lo principal, ¿ya? Y nos adaptamos a temas de arquitectura, flujo y todo eso. Así como a nosotros nos provocó cambio en la mirada a nivel familiar, a nivel de institución, claro que los arquitectos y los que están diseñando ahora en este minuto y están pronto a la entrega, también están con otra mirada con respecto a preparar ese hospital para una posible pandemia. Yo cuando he ido a la obra me llama la atención y lo encuentro fabuloso, por ejemplo, que estén unas áreas amplias previas al triage, ¿ya? Y eso tenga acceso para las tomas de oxígeno. O sea, estamos preparados, por ejemplo, para accidentes múltiples víctimas, hay espacio físico para poder, no sé, como cuando salen en la serie, ya que llegan muchos pacientes como en unas catástrofes y están todos así con sus tomas de oxígeno, hay espacio para recibir camillas, ¿ya? Que esos son brechas que tenemos en la mayoría de los hospitales actualmente. Nosotros también es un hospital antiguo, o sea, eso es del año 1800, la construcción que tenemos actualmente. Se cayó una parte en el terremoto y también estamos con hartos containers. Las tomas de oxígeno, yo creo que eso es vital, ¿ya? Y ahí viene el tema de la normativa, que cuando en la normativa dice que una cama básica, que es lo que debe tener, una cama aguda, yo creo que en realidad la visión de nosotros actualmente como instituciones que también cada vez, o sea, no tener camas básicas en los hospitales, porque uno se da cuenta que como ha ido avanzando la tecnología y también ha ido avanzando la gestión hospitalaria, nos damos cuenta que ese tipo de pacientes pueden estar, por ejemplo, en atención domiciliaria. Y ahí es donde uno tiene que potenciar usuarios que uno a través como en el espacio de tecnología, uno a través de la telemedicina pudiera tenerlos monitoreados, o a través de dispositivos inteligentes que permitan tener en un panel, no sé, los pacientes, estoy soñando, pero lo veo cada vez más hacia allá, vamos. Entonces tener, por ejemplo, un panel y poder ir viendo cómo están mis 5 pacientes, 6 pacientes que yo tengo a mi cargo y que los voy monitoreando y que están en sus casas. Y la cama aguda, dejarla para el que realmente necesita estar en el hospital, pues, y acceder a exámenes y tener el acceso a un especialista y todo eso. Entonces yo creo que va por esa línea. Sí, estamos súper más preparados. O sea, yo lo único que quiero es que entreguen luego el hospital para poder darle a nuestros usuarios una atención más confortable, más oportuna y asociado a lo que es la infraestructura, porque finalmente somos los mismos los que nos trasladamos, pero sí con otros espacios, con otros accesos, ellos va a ser más agradable la situación, que la mayoría de las veces es una situación trágica para un grupo familiar. Sin duda. Fernando, ¿en cuánto aumenta el recurso humano en el nuevo proyecto? Prácticamente el doble. Nosotros casi duplicamos la cantidad de camas de lo que tenemos hoy día versus lo que vamos a tener después. Por lo tanto, es un tremendo desafío. Me tomo un poco de tus palabras, porque cuando tú le hiciste la pregunta si estamos preparados para una nueva pandemia, yo también comparto contigo que sí. Es sí, porque nosotros nos estamos cambiando de casa, no estamos creando un nuevo hospital. Por lo tanto, cuando nos cambiamos de casa, el recurso humano conoce, ya vivió esto, ya pasó por esto. El desafío ahora es incorporar a todas esas personas que van a llegar, que van a incorporarse a estos equipos y van a tener que tomar esta cultura, este conocimiento que viene desde esos equipos y poder hacer lo suyo en la forma de atender a esos pacientes. Por lo tanto, ese crecimiento que tú me preguntabas, esa cantidad más de personas que van a estar al cuidado de otras personas,
van a tener que hacer el match con aquellos que vienen con su historia, con aquellos que vienen con la experiencia, con aquellos que han vivido lamentablemente una pandemia, una forma de habernos reconvertido. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un elemento que trae un poco de lo que es la cultura, un poco de lo que es la historia, un poco de lo que es el corazón y el alma de un hospital, versus cambiarse de casa, encontrar cosas que son distintas, algunos procesos que son nuevos, pero que permiten seguir atendiendo a los pacientes. Sin duda. Preguntaba porque precisamente, tal vez el caso de Quilpué, que al pasar de 5.000 a 75.000, tal vez este porcentaje de dotación sea mucho más del doble. Entonces, ahí tal vez el desafío, en el fondo, los funcionarios antiguos van a ser minoría con respecto al nuevo contingente que llegue, y tal vez ahí vamos a tener un gran desafío. Pero yo creo que no es que vayan a ser mayoría o minoría dentro de la nueva cantidad de funcionarios que van a haber, sino que es entender muy bien que lo que hoy día teníamos nosotros, si nos comparamos al año 2019, éramos un hospital que solo tenía 12 camas UCI, 24 camas UTI y el resto eran todas camas básicas. Hoy día es imposible pensar en un hospital porque el propio CUDIR, el propio paciente que uno tiene no es para cama básica, menos en un hospital de alta complejidad. Por lo tanto, cuando uno analiza eso, no es solamente un número, es aritmética básica en la cual digo que tengo tantas camas, por lo tanto multiplico por tanto. Yo creo que el tipo de paciente que uno tiene, las complejidades que están teniendo esos pacientes, no es necesariamente lineal mirándolo en tipo de cama. Y creo que ahí, como sector salud, tenemos toda una posibilidad de crecer, podemos decirlo de una manera, o también podemos decir que tenemos alguna posibilidad de mejora en cambiar esos estándares, darle al paciente lo que debe tener, sobre todo en la gestión del cuidado, porque la gestión clínica, la gestión médica está resuelto más o menos con la cantidad de especialistas. En ese sentido somos un hospital que tiene una muy buena cantidad de médicos, pero cuando uno quiere después ver lo que le pasa a ese paciente adentro, en la gestión del cuidado, en el tratamiento de ellos, ahí hay un impacto grande. Por lo tanto, no creo que exista esa dualidad o esa diferencia de que yo soy antiguo, que tú eres nuevo, que tú no estuviste en el hospital antiguo. La verdad es que yo creo que es alguien que le va a enseñar a hacer las cosas de una forma que fueron, a mi juicio, eficiente en momentos de los más complicados y duros como fue la pandemia. Y después de poder tener y tratar a los pacientes con todas las cronicidades o lo que venía después y que quedó postergado. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema de experiencia que sí se va a recoger desde los propios funcionarios antiguos y que van a armar los equipos de trabajo. Una experiencia ganada ya. Yo creo que sí. Y Jimmy, ¿y este nuevo hospital cuándo más o menos podría estar disponible? Buena pregunta. Se supone que terminamos en noviembre, yo estimo que esto va a ser en enero, pero un poco en el contexto de lo que tú planteas, dependiendo de la pandemia, porque con tanta serie coreana uno no sabe qué pandemia vamos a tener en el futuro. Pero sí, yo creo que nosotros tuvimos una ventaja que efectivamente teníamos un equipo de puesta en marcha, y tenemos un equipo de puesta en marcha que ha sido bien meticuloso, y por el tipo de contrato que tenemos con la obra, que son fondos sectoriales, se ha podido meter mucho en la obra y ha hecho cambios antes de. O sea, en el diseño viene una cosa y ellos han sido muy visionarios, y agradezco, ahí estaba un médico que ya no está, pero está una enfermera, Sandra, que han sido muy meticulosos en eso, y eso ha permitido identificar ciertos flujos que antes no teníamos y que aquí hay que tener presión positiva, presión negativa en algunos espacios que no estaba contemplado, poder poner más gases en salas que no estaban contempladas. Obviamente aquí hay un juego con la empresa, cuánto podemos gastar, un poco más, un poco menos, y esa flexibilidad ha permitido hacernos cargo de un proyecto que tiene más de 15 años al hoy. Entonces, por ese lado, sí hemos recogido la experiencia. Ahora, hay un cambio que tiene que ver con el cambio cultural. O sea, pasar de 5.000 a 75.000 metros cuadrados en infraestructura, sí, bonito.
el tema es cómo nos hacemos cargo quienes trabajamos allí de ese cambio. Y eso es un proceso de transformación de las personas que lo veíamos en las exposiciones anteriores, que no es fácil. O sea, en la mente está, sí, cambiemos, no, qué bonito el lugar, bla, bla, bla. Pero cómo hacer el tránsito desde que tú estás al lado de tu compañero de trabajo. Yo digo, laboratorio en el hospital de Quilpué, se te quedó una muestra, 5 minutos llegáis al laboratorio si estamos al lado. Aquí ya no van a ser 5 minutos, van a ser 25, 30 minutos. Los espacios son más grandes, tú ya no te puedes relacionar tan fácilmente con el otro. Entonces, el cambio cultural es un tema que tenemos que trabajar, y estamos trabajando, por cierto, porque increíblemente cómo las relaciones, cómo las personas impactamos en el quehacer, prácticamente el 80% de lo que hacemos tiene que ver con las relaciones humanas. Entonces, eso es un tema que sí, que escapa a la infraestructura, pero que es lo más relevante en los procesos de cambio hospitalario. Cómo nos hacemos cargo de nuestras funcionarias y funcionarios para hacer ver que de los 5.000 pasamos a 75.000, y eso va a tener un impacto en todo sentido, no solo beneficiarios o pacientes, usuarios, sino también nosotros mismos como funcionarios, que obviamente va a haber un cambio total y cultural allí. Entonces es un tema que siempre hay que trabajar y que no hay que perder de vista, porque los cambios son lentos, hay avances, hay retrocesos. No siempre podemos, aquello que pensamos en el diseño es posible plasmarlo en la realidad, y hay que tener la capacidad para reinventarse también en el camino, porque no siempre están todos los recursos, de hecho así es, no siempre tenemos todas las competencias desarrolladas, y por tanto el cambio de infraestructura también debe incluir la gestión del cambio de las personas, porque si no vamos a seguir repitiendo las buenas pero también las malas prácticas en un espacio más grande, y eso se va a notar y va a impactar a nuestros pacientes y usuarios. Sin duda, sin duda. Macarena, tú habías comentado bien, o sea, con bastante preocupación, el tema de poder contar con tecnologías para poder mejorar la experiencia del paciente. ¿Qué otras tecnologías te gustaría que este nuevo hospital tuviera incorporadas? Todas. No, mira, nosotros hemos hecho un cambio en nuestro hospital, preparándonos para el futuro hospital. Hay cosas que uno no creería que pasan en Melipilla, pero nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos de realidad virtual para hacer rehabilitación en pacientes posteriores a su ataque cerebrovascular. Entonces viene el funcionario que es del área de rehabilitación, le instala los lentes estos de meta a los pacientes. No funciona para todos porque ve tronco superior, entonces tienen que ser seleccionados los pacientes, pero provoca una buena adhesión, ¿ya? Porque el paciente es fome un poco y poco lúdico, estar moviendo como cubitos, palitos de madera y todo eso. Entonces, estar con esta realidad virtual y ver un espacio físico con colores distintos y todo, lo hace motivante y tiene buena adhesión. Tenemos limitaciones en eso. Por ejemplo, el acceso a Internet, la buena conectividad con los lentes, una serie de cosas. Tener un notebook para poder trasladarlo al lugar donde se realiza la rehabilitación y todo. Bueno, ¿por qué cuento esta experiencia? Porque eso nos ha ayudado a proyectar el hospital nuevo, ¿ya? A proyectarlo, ¿en qué sentido? Nosotros, como estamos alejados somos de la región metropolitana, pero estamos alejados de la región metropolitana, nosotros sí es un dolor de cabeza saber, por ejemplo, quién se va a hacer cargo de toda la tecnología del hospital en temas de clima, ¿ya? Eso ha sido un tema, porque encontrar el personaje exacto que viva en Melipilla, ¿ya? Y que pueda llegar al hospital y que esté ahí porque para alguien de Santiago no es muy atractivo viajar 2 horas y con lo caro que significa el transporte hacia allá. Entonces es un tema. Nosotros hemos trabajado esas áreas y nos hemos preocupado de, por ejemplo, que el hospital esté 100% iluminado, que un poco lo que hablaba al principio de que uno llega al -1 y no tiene internet, señal, claro. Ya, señal. Bueno, eso se ha trabajado, o sea, como sabíamos que iba a ser que ya era una limitación, entonces fue previsor el equipo y se preocupó de eso. Lo otro es que
también, como tenemos desarrollo de telemedicina actualmente en el hospital y que nos ha ayudado mucho a trabajar con especialistas de otros lugares, tenemos un nefrólogo que es de Santiago, el Hospital San Juan de Dios, pero trabaja con nosotros en la UCI con pacientes de nefro. Tenemos un neurólogo que se conecta desde Los Ángeles, ya él trabaja también en el Hospital Higueras de Talcahuano y nos atiende pacientes a nosotros los días miércoles, atención ambulatoria, neurólogo. Entonces sabíamos que eso, si ya era un tema acá, teníamos que proyectarlo. Por lo tanto, y bueno, y ahí uno se da cuenta que esto lo proyectamos, no sé, hace 1 año o 2 años y dijimos ya, tenemos que tener los carros de telemedicina. Y el carro, como todos lo conocen, que es como súper top, con el computador, que tiene una buena señal y todo. Bueno, eso de 2 años, o sea, ahora yo lo estoy cuestionando hoy día, porque nosotros, por ejemplo, por un proyecto, estamos ahora viendo un piloto y hay unos lentes, ya que los recibimos hace 1 semana en un trabajo con Hospital Digital, y los lentes traen cámara, viene el micrófono incluido. Y lo que yo veo al usar los lentes es lo mismo que está viendo el médico detrás mío en la pantalla. Por lo tanto, tengo que ver cómo funciona, pero quizás, chao carro, porque es más fácil llevar un maletín en la mano, acercarlo al paciente, que todo el traslado de un carro, un dispositivo que hay que mantenerlo enchufado en un sector con el cable, el riesgo que alguien pase, se tropiece con el cable y todo eso. Entonces, la verdad es que cada día es un desafío, tenemos que ir mirando lo que hay en cuanto a tecnología, lo que hoy día, por ejemplo, el pasar por acá por uno de los stands y poder ver algo de lo que estamos usando, ya a lo mejor mañana no nos va a servir o no se va a ajustar mucho a lo que nosotros necesitamos. El hospital tiene todo un sistema de alarmas y de botones con audio, para que el usuario que está en su sala pueda en el fondo comunicarse con enfermería que está en la clínica, ¿ya? Y bueno, y eso tiene que ver con un cuento de las alarmas, del ser oportuno, de aplicar la normativa, de poder dar respuesta. Entonces, son brechas que hemos ido solucionando, pero preparándonos en este hospital para lo que es el futuro. Así que esa ha sido como la manera de ir trabajando. Tenemos contactabilidad de pacientes con inteligencia artificial, que eso nos ha ayudado un montón a bajar los no se presenta, y tenemos que ver cómo con esa tecnología nos adaptamos al nuevo hospital, con una mayor cantidad de box, con un cambio de historia clínica, con otro sistema de agenda y con una variabilidad en procedimientos, porque a lo mejor también vamos a necesitar mandarle el mensaje a los pacientes que van a ir al escáner. Claro. Ya no tan solo a la consulta médica. Como hoy día no tenemos escáner, quizás no es un problema hoy, pero después esas horas de escáner van a ser oro. Y no queremos que los pacientes falten a su hora y que vengan bien preparados. Entonces, es un ir trabajando diario. Sí. Isabel, y en el caso de un hospital de especialidad, que se nota mucho más el impacto tecnológico, porque hoy día puede ser un PET, mañana, qué sé yo, podría ser muchos otros equipos. Entonces, ¿está preparado el diseño? Sí, bueno, yo tuve como la buena suerte de acompañar este proyecto desde su etapa bien inicial en el estudio de preinversión hospitalaria como saludista desde el servicio de salud. La verdad es que ahí, bueno, no está en esta sala, pero quienes ayudaron a construir el proyecto TICS, como el módulo tecnológico para el proyecto, yo diría que fuimos bien visionarios. Hay cosas que hoy día podrían parecer como que mínimas, pero que en realidad las pensamos el año 2017. Antes de la pandemia, no sé, en nuestra cartera de servicio teníamos consultorías virtuales porque habíamos participado en un proyecto de investigación con la red, con el Policom y toda la cosa, como el aparataje que se requería para hacer una videoconferencia, pensando en que el Instituto Nacional del Cáncer tiene que tener especialistas que sean consultores para el resto de la red, antes del hospital digital, ¿no? Como en términos de lógica, de que un centro especializado tenía que llegar al país, pero que sea el Instituto Nacional no quiere decir que todos los pacientes van a ir a atenderse a Santiago, ¿no? O sea, hay una lógica de red oncológica nacional, pero hay ciertos casos de mayor complejidad que requieren concentrar un grado de especialización que la logras en aquellos centros que tienen concentrados estos casos que a veces son menos frecuentes, pero que requieren, en el fondo, mayor nivel de especialización.
Incorporamos elementos como dispositivos home care para los pacientes que estuvieran en domicilio, para tener un contact center clínico 24/7 con un cargo que DGDEP nos dio de enfermería, como para monitorear a pacientes que no van a estar en la región metropolitana y que son pacientes oncológicos en tratamiento o seguimiento con el instituto y que permitiera acompañarlos en su proceso desde la casa. Creo que en esos años yo venía a la Expo como a mirar y pasaba a preguntar como qué tipo de dispositivo, porque había que ponerle especificación técnica y un precio. En ese tiempo había algunas cosas para pacientes diabéticos, ¿no? Algunos dispositivos. Y lo que dice Macarena me hace acordar a nuestro jefe de TI del servicio, porque con el carro de telemedicina, también en nuestras conversaciones decíamos, oye, pero cuando esté el instituto van a ver unos lentes que se los ponga el médico, te prometo que es literal. O sea, y eso fue como en 2017. Entonces, no sé, en la cama, habitaciones con televisor, no, debería haber un dispositivo por cama que permite el registro, aunque todavía había ficha de papel, el registro clínico y un perfil paciente donde el paciente pueda, qué sé yo, acceder a su información. Eso quedó pensado en la etapa de estudio preinversión. Hoy día estamos mirando si lo que quedó proyectado, qué tan corto se queda para incorporar aún más, y en el caso de inteligencia artificial y otros elementos que van asociados a la tecnología, que en el caso del equipamiento de alta complejidad en oncología es muy importante, lo estamos incorporando a través de ir mirando con los equipos clínicos. Nuestro instituto es investigador, es docente, por lo tanto tenemos acceso a especialistas que tienen experiencia y están al día como con lo que está y con lo que viene, para ir enriqueciendo a nivel de especificaciones técnicas o identificar si estamos muy cortos y empezar a abrir el proceso para incorporar nueva tecnología con todo lo rígido que puede hacer el contrato. Y yo diría que el último punto importante es lo que decía Macarena. Nosotros hoy día estamos trabajando en incorporar tecnología. O sea, si hacíamos, no sé, consultorías virtuales con la red de atención primaria, desde el año 2018 hemos tratado de mirar qué cosas no requieren el cambio de infraestructura para implementarlo, porque tenemos que cambiar las personas primero. Y ahí creo que a veces es como decir, ¿tienes inteligencia artificial? ¿Tienes, no sé, Internet de las cosas? Yo no creo en la tecnología por sí misma, en sí misma como un valor, ¿no? O sea, si no la ponemos al servicio del proceso de atención, del proceso de cambio, porque a veces nos enamoramos de tener que tener, ¿no?, tecnología, porque si no nos quedamos debajo y no nos invitan a un panel o no sé. Pero en la red pública los procesos de cambio además son complejos y lentos, y yo digo, tienen que interoperar las personas, por ejemplo, para avanzar como en la transformación. Y ahí creo que es importante ir dando esos pasos, incorporando tecnología y no esperar a que esté la infraestructura solamente para hacerlo, porque hoy día yo creo que la tecnología nos ayuda a los establecimientos antiguos que tienen escasez de recursos a poder ir supliendo brechas y prepararnos como para ese cambio. El cambio, sí. Jimmy, has mencionado en algún momento que esta gran incorporación de tecnologías a un centro hospitalario nuevo va a requerir de equipos especializados. ¿Han visto más o menos en cuanto a control centralizado en cuánto va a crecer ese departamento que se va a transformar prácticamente en una subdirección dentro del modelo? Mira, esto es como va la risa porque en la subdirección de operaciones, que es la que se encarga, hay 6 personas hoy en día. 6. Para 5.000 metros cuadrados con container. Y lo dificultoso precisamente es encontrar profesionales, y vamos a crecer por lo menos 45, 50 personas en ese equipo, entre técnicos e ingenieros. Es dificultoso, yo creo que ahí tenemos que hacer un zoom del tipo de especialista y cómo lo estamos contratando, porque la industria en general, sobre todo la industria minera, que tiene un avance enorme en profesionales, comparativamente en sueldo la cosa es difícil competir. Y a veces no se entiende por qué un ingeniero en control centralizado tiene un grado tan alto en función con un clínico que a lo mejor hay un grado de inicio y hay ciertas normas. Porque efectivamente en la industria la presión... Además que ustedes están en una zona también... exactamente, que captura mucho profesional técnico bien preparado. Entonces,
Eso yo creo que tenemos que avanzar, pero ya escapa a nuestra capacidad, sino que tiene que ver desde una mirada más global, cómo diferenciamos ese tipo de profesionales o cómo abrimos esos espacios para que efectivamente se queden. Ya obviamente se quedan algunos por la familia, por los horarios, por ciertos beneficios, pero aún así competir con ese nivel de sueldo a veces o de beneficio es sumamente complejo. Nosotros contratamos hace 2 semanas a un ingeniero de control centralizado, duró 3 días, porque le ofrecieron un trabajo mejor por el doble, el triple del sueldo y dijo, oye, quiero mucho el mundo público, pero hay que alimentar la familia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que de repente hay que mirar. Y segundo, yo creo que falta desarrollo, y aquí tiene que haber una relación un poco más simbiótica con las universidades, en la investigación, en proponer nuevas tecnologías, en acercar la investigación un poco más, no solo desde el área clínico, sino abrir los espacios también para la investigación, para que la industria también investigue, analice. Creo que los hospitales son, de hecho, una de las empresas, yo pienso siempre que son empresas de las más complejas en el mundo. O sea, tiene todo lo que hay en ingeniería, en gestión, en relaciones humanas, está en un hospital. Todo se produce allí, es una cosa muy compleja y necesitamos equipos altamente eficientes para ello. Entonces, creo que es importante esta relación asistencial docente que se produzca en esos espacios, no solo desde el punto de vista clínico. Nosotros tenemos convenios con la Facultad de Medicina, de Enfermería, pero abrir los espacios al área de la ingeniería, de la tecnología, de la informática, de la biomedicina, de la informática médica, que de repente dicen, ¿qué vamos a ir a hacer en los hospitales? O sea, que podemos hacer mucho en los hospitales, mucho. Entonces, ¿cómo lideramos? Y eso es muy importante, de que también los equipos directivos se abran a la investigación, a innovar, a buscar otro tipo de cómo hacer las cosas. Y en eso hay que incentivar, porque de repente administramos lo público, porque siempre se ha hecho así, porque la Contraloría nos dice que la cosa es así. Yo creo que, quizás es un poco la deformación profesional, pero la ingeniería es innovar, la ingeniería es dar solución a los problemas de la humanidad y, por tanto, cómo somos capaces de abrir esos espacios a la universidad, a gente que está pensando en hacer las cosas distintas, para nosotros, o debiéramos nosotros fomentarlas siempre, sin investigación, sin análisis crítico, sin capacidad de innovar, vamos a seguir haciendo lo mismo y ya, si hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos nomás. Entonces yo creo que por allí hay que avanzar. Y me quedó una cosa en el tintero, quizá una de las pandemias que quizás no hemos abordado, bueno, nosotros la estamos abordando ahí con el liderazgo de la Dirección del Servicio que puso ese foco, es la pandemia de salud mental. Nuestros hospitales también se tienen que adaptar a aquello. Ya no hay hospitales psiquiátricos ni van a haber, porque hay un modelo instalado. Entonces, ¿cómo somos también capaces de hacernos cargo de esa realidad que está aquí, que llegó? Esa es la nueva pandemia. Y entonces tenemos que preparar también a nuestros equipos para enfrentar ese tipo de enfermedades que están cada día más, evidentemente, más puestas en escena. Y creo que por allí también hay que avanzar. Eso es como lo dejo como reflexión, creo que la salud mental no la podemos dejar de lado. Y obviamente aquí se han hecho esfuerzos, sobre todo en el último año, de poner foco en la salud mental, que de repente hay prejuicios todavía, hay personas que estigmatizamos los problemas de salud mental. Los órganos se enferman, el estómago se enferma, el corazón se enferma, el cerebro se enferma. Es más complejo, pero asumir esa realidad. Yo creo que también los hospitales tenemos que innovar en eso, de cómo enfrentamos los nuevos pacientes que estamos teniendo con todo lo que la carga de enfermedad tienen. O sea, y preparar, y quizá me estoy saliendo del tema, preparar también en las universidades a salir del riñón, salir del pulmón, salir del corazón y pensar en la persona. O sea, la señora Juanita está enferma, sí, tiene cáncer al pulmón, pero además tiene problemas en su casa, además no duerme en las noches, además tiene depresión, además le cuesta movilizarse. Es decir, volver quizás también a mirar desde el punto humanista a la persona como persona. Creo que eso también hay que hacer la reflexión de los equipos
clínico. Porque de repente solo pensamos en el pulmón. Ah, no, le hicimos radioterapia porque tiene cáncer, le pusimos la droga y se fue la señora Juanita, pero la señora Juanita es mucho más que eso. Yo creo que eso es lo que nos hace más humanos. Veía ayer en Instagram, primer hospital con inteligencia artificial de China. No sé, búsquenlo, yo quedé impactado. Van a atender como 3.000 pacientes diarios, es una cosa de loco. Pero lo que nos hace humanos, lo que nos hace distintos es reconocernos como personas. Y lo digo yo que vengo de las ciencias maduras como ingeniero. Entonces, creo que por allí también tenemos que avanzar en la infraestructura hospitalaria. Generar espacios más afables, más amables para efectivamente volver a poner en el centro a la persona como persona. Creo que eso también es importante. Bien, muchas gracias. Y finalmente, Fernando, como representante de uno de los hospitales también más antiguos de Chile, ¿cierto? Veamos qué propuesta de políticas públicas podrías, ya que vamos a darte estos últimos minutos, pudiera sugerir para poder apoyar este desarrollo de infraestructura hospitalaria y también para mejorar la infraestructura, sobre todo en las zonas rurales del país. ¿Qué pediría? Ya poder proponer políticas públicas son palabras mayores en todo caso, pero bueno, yo creo que si vamos encaminados en el sentido del desarrollo de la cantidad de hospitales que se están construyendo. Yo creo que eso es una de las cosas principales. Todavía Chile está al debe con la cantidad de camas que tenemos per cápita. O sea, si nos comparamos con otros países, nosotros todavía, por más que tengamos este desarrollo, todavía no llegamos. Ahora tú me preguntabas qué pasa con las zonas rurales, con las zonas alejadas, porque normalmente cuando estamos acá en Santiago tenemos una red más o menos importante, tenemos clínicas, tenemos hospitales, o sea, tenemos los profesionales, pero cuando uno sale a regiones, en la medida que uno más se aleja del centro, es más se complejiza esto. Y yo creo que en ese sentido el camino que ha tomado nuestro país en términos de la telemedicina, la teleconsulta, la misma inteligencia artificial que nos ha ayudado en algunos avances, yo creo que hacia ese tipo de tecnologías vamos a ir tendiendo cada vez más, porque finalmente no tenemos la forma de tener especialistas en todas partes. No tenemos la forma de tener cantidad de camas en todas partes, no tenemos la forma de poder llegar a toda la gente y creo que lo importante como política pública es qué tan lejos estoy de poder acceder a un dispositivo de salud. Cuando nosotros contestemos esa pregunta vamos a hacer mucho más equitativo la salud en las personas, porque cuando la persona puede acceder, ya cómo se deriva, cómo navega dentro de la red, cómo puede acceder a las distintas capas, a los distintos niveles, puede ser algo que podemos abordar mucho más fácil. Pero si la persona no puede ni siquiera llegar a ese dispositivo, no hay ningún tipo de salud que le vaya a poder. Bien, muchísimas gracias. Y bien, amigos, hemos visto que el diseño de hospitales del mañana debe ser resiliente, flexible, sostenible y asequible para todos, independientemente de la ubicación geográfica. Quiero agradecer muy afectuosamente a nuestros panelistas. Quiero que le brinden un fuerte aplauso por su invaluable contribución y a todos ustedes también por ser parte de esta conversación, porque al final los espacios donde brindamos la atención son tan importantes como la misma atención. Así que muchísimas gracias. Los invito al centro para poder tomarnos una fotito y reiterar el aplauso del público por este brillante panel.